Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Bien? Hola, ¿cómo les va? Bueno, ahí nos vamos empezando a conectar, veo que se están conectando. Así que vamos a empezar de a poquito como para dar al lugar que se conecte la mayoría, ¿sí? Muchas gracias ahí, las cosas lindas. Bueno, la idea del encuentro de hoy es que podamos conversar un poco de lo que es el trabajo del acompañante terapéutico, pero más vinculado a lo que es el ámbito escolar, ¿sí? Esto que es trabajar lo que se tiende a denominar como integración escolar, el trabajo en integración escolar, pero que quizás el mejor término para abordar sea el concepto de inclusión, ¿bien? Por lo que en el transcurso del tiempo que estemos trabajando, vamos a abordar determinados conceptos que se encuentren ajustados a, a este trabajo, un poco desde dónde viene, no vamos a hacer historia, pero vamos a tratar de contextualizar un poco las necesidades, desde dónde aparece, desde dónde se vislumbra, qué es lo que le da nacimiento a esto de tener un acompañante terapéutico en lo que es el ámbito escolar, ¿sí? Y por el otro lado entender que esto se debe a un proceso, por otro lado, histórico de mucho tiempo y que empezó o que fue repercutiendo de manera gradual y distinta. Y que por otro lado también el rol del acompañante terapéutico, ubicado en lo que es inclusión escolar, es un rol que aparece en cierta medida como un emergente producto de unas necesidades que de un momento a otro empezaron a ser tomadas en cuenta, ¿sí? Hola Fabi, ¿cómo estás? No te perdés una, Fabi, es impresionante, te veo en todos lados. Así que bueno, esa va a ser un poquito la idea del encuentro del día de hoy, ¿bien? Esa va a ser un poquito la idea del encuentro del día de hoy. Por otro lado, también empezar a decir que en relación a lo que es el ámbito escolar, antes de empezar a trabajar con este tipo de sistemas en relación a lo que es la inclusión escolar, había otro sistema distinto, ¿sí? Había otro sistema distinto que está muy vinculado con los distintos paradigmas que abordaban sobre todo lo que es el concepto de discapacidad, ¿sí? Sobre todo lo que es el concepto de discapacidad. Sin embargo, también algo que debemos decir es que la inclusión escolar, si bien por una cuestión de inclusión justamente dicha, va a introducir ciertamente en lo que es el ámbito educativo lo que se corresponde a las personas con discapacidad, no se ajusta solamente a lo que es las personas con discapacidad. Bien, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque inclusión será un concepto bastante amplio como para entender que dentro de este ámbito, dentro del ámbito educativo, aquello que debe predisponer es un contexto que favorezca el aprendizaje de todos, ¿sí? De todos los participantes, independientemente de si tienen necesidades especiales o no las tienen. De hecho, un concepto muy importante en lo que es el armado de la inclusión escolar es el de las NEE, ¿bien? NEE, en donde se plantea esto que son las necesidades educativas especiales, ¿sí? Ahora, haciendo como un pequeño recuento histórico, pero muy mínimo, cuestión de que poder avanzar de esto de manera rápidamente, entendemos que los últimos dos paradigmas en relación al concepto de discapacidad que hubo se encuentran lo que es el modelo de rehabilitación, sigo el modelo rehabilitador, y por el otro lado lo que es eh, el paradigma social en discapacidad. ¿Sí? Esto está un poco torcido, me parece. Bueno, no importa, saldremos así torcidos. ¿Sí? Lo que es el modelo social de discapacidad. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Y bueno, en realidad son influencias que fueron confluyendo entre sí para dar lugar en cierta medida a lo que es el modelo de educación hoy. Pero bueno, vamos a tratar de construir la idea de a poquito, ¿sí? Vamos a tratar de construir la idea de a poquito. Buenas tardes a todos los que me están saludando. Disculpen si es que he empezado como un tanto acelerado, pero
quiero aprovechar bien el tiempo y quiero que ustedes también puedan aprovecharlo, sobre todo para dejar un momentito al final para abrir a dudas si es que las hubiese, ¿no? Ciertamente. Así que les pido mis disculpas si no me detengo a leer demasiado, pero voy a tratar de hacerlo. Ustedes saben que están invitados completamente a preguntar todo lo que haga falta, ¿sí? Ahora, ¿de qué habla estos dos paradigmas? Esto de manera muy rápida, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera muy rápida. El modelo rehabilitador justamente lo que busca es la rehabilitación de los sujetos. Y para esto a modo muy reducido, lo que busca, lo que plantea es la posibilidad de empezar a crear, porque en un primer momento no había, ¿no? Empezar a crear, poder invertir, ubicar el dinero en aquellos lugares y en la creación de aquellas instituciones que permiten lo que es la rehabilitación, ¿sí? Esto da a nivel mundial una fuerte impronta en lo que es la creación de nuevas instituciones, ¿bien? De nuevas instituciones que van a fomentar lo que es esto que se entiende, o lo que se entiende como rehabilitación. Entre ellas tenemos, por ejemplo, los hospitales monovalentes, estos no, que son llamados los psiquiátricos, en donde, pequeño dato curioso que creo que hemos dicho en el encuentro anterior que hemos tenido, el 50% de las camas de internación estaban ocupados por pacientes con trastornos mentales. Esto quiere decir que estos dispositivos institucionales eran completamente abundantes y que ocupaban el 50% de lo que se corresponde al área de salud. Impresionante, ¿no? Ahora, esto vimos la vez anterior que tiene también sus correspondientes complicaciones. Pero no nos vamos a meter ahí en este preciso momento, sino a lo que quiero ir es que ciertamente esto llevó a un proceso de institucionalización bastante fuerte. Como resultado de estos distintos juegos que dieron lugar al nacimiento de nuevas instituciones, vimos nacer una muy en particular, que es de la que quiero empezar a hablar hoy, que son estas denominadas como escuelas especiales, ¿sí? Las escuelas especiales. Escuelas especiales que yo no voy a dudar en lo más mínimo de los fines que hayan tenido en el momento que fueron planteadas estas escuelas, que tenían como intención poder servir instituciones que puedan abordar las necesidades especiales justamente de una población o de una parte de la población que para aquel momento se consideraba que por sus necesidades justamente no podían participar de los mismos espacios que aquellas personas que no tenían aquellas necesidades especiales, ¿sí? Entonces, aparecen las escuelas especiales justamente para tratar de resolver, para poder generar y para poder trabajar con aquella población en particular. Bien. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con esto? Ciertamente este dispositivo, como bien leo que están describiendo por ahí, se debe a lo que es el modelo de integración escolar y no al de inclusión. Y si bien a mí no me gusta ponerme como muy exquisito con respecto a los términos y a los conceptos y empezar a trabajar con este tipo de cuestiones como muy puntualmente, me parece que en este punto por ahí merece que podamos diferenciar entre ambos paradigmas. ¿Por qué? Porque el sistema de integración lo que propone es la institucionalización de estos sujetos en cierta medida que traspasen por lo que es este proceso de rehabilitación para luego poder ser depositados o para luego poder ser trasladados, mejor dicho, una palabra un poco más linda, a lo que es la vida en sociedad. Y de esta manera que los sujetos puedan adaptarse a la misma. Digamos, el resultado final es un resultado tendiente a la validación social. Bien, entendemos que el propósito que se tiene es bueno. Ahora, en este proceso de integración, hola Sandru, ¿cómo estás? En este proceso, lo que ocurre, lo que termina pasando es que hay cierta parte de la población que es desprendido de los organismos ordinarios o de las escuelas ordinarias, en este punto, también conocida como escuelas normales, son desprendidos de esto y son trasladados a instituciones en donde de alguna manera u otra se termina generando una distancia entre la parte de la población que no tiene discapacidad con la parte de la población que sí tiene discapacidad. Y esto genera esta distancia y entonces ocurrirá como le habrá pasado seguramente a muchos de ustedes en tantos que sean más o menos contemporáneos a mi edad, bien, que seguramente pueden haber transitado toda su escolaridad y quizás no hayan tenido la oportunidad de encontrarse jamás con un compañero con discapacidad. Por lo menos en mi historia y en la historia de muchas personas de mi generación, no tanto de los más jóvenes que han tenido otro tipo de
de paradigma rodeando lo que es el sistema educativo. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Y porque en este momento lo que se plantea es que tiene que haber dos instituciones distintas según las necesidades. Y en el sistema inclusivo esto ya no es así. Ciertamente las escuelas especiales, las denominadas escuelas especiales, siguen existiendo y tienen obviamente el trabajo que deben tener. Sin embargo, los dispositivos luego de determinados cambios han llevado a las escuelas especiales, más que nada a las maestras integradoras, a trasladarse a las escuelas ordinarias para, desde el marco de estas escuelas ordinarias o escuelas normales, ¿sí?, poder empezar a desarrollar estrategias en conjunto con la maestra de grado que permitan esto que es la inclusión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el concepto, lo que prima, lo que va a favorecer en este caso, es que haya una socialización más temprana y en todo caso también un entendimiento mayor de lo que son las diferencias ligadas a lo que es la discapacidad. Ahora bien, como bien decía anteriormente, la inclusión no solamente va a trabajar con lo que es la discapacidad, sino que quizás el mejor concepto a tener en cuenta en este momento sea con la diversidad. ¿Sí? Con la diversidad. Pero bueno, quizás el lugar donde mejor podemos aprenderlo es desde la discapacidad, aunque las diferencias culturales también entran en este punto porque forman parte de esto que es la diversidad y que estos pueden llegar a ser obstáculos en el sentido de el aprendizaje. Entonces, retomando un poquito y habiendo hecho esta pequeña introducción con respecto a la diferencia entre integración e inclusión, empezar a meternos cada vez más en lo que se corresponde a esto de la inclusión. Entonces vamos a ir tratando de definir muy brevemente. Bien, ahí estaba leyendo a Fabiana Bilbao. ¿Qué es esto de la inclusión? ¿Sí? Y sepan, disculpen que toman un poquito de agua. ¿Qué es esto de la inclusión? La inclusión será este proceso, bien, será este proceso en el cual se busca poder identificar, ¿sí?, y poder responder, hola Nati, buenas tardes, y poder responder a la diversidad de necesidades que se van a dar en todos los estudiantes, ¿sí? Y a poder atender a estas diversidades, a estas necesidades diversas, al atendérselas lo que provocará o lo que permitirá es una mayor participación en este caso de lo que es el contexto que forma parte o de los participantes o de los estudiantes que forman parte de estas instancias de aprendizaje, ¿sí? En este punto, como bien decía, no solamente participarán de estos momentos aquellos que se correspondan con la discapacidad, sino aquellas diferencias que pueden estar tanto ligados a lo comunitario, ¿sí?, como a lo cultural. Por lo que una persona que por ahí viene de otra cultura puede encontrarse siendo beneficiada ciertamente por esto que es la inclusión. La inclusión educativa implica el derecho a ser comprendido en su singularidad y es la comunidad educativa a la que se adapta al alumnado. Bien, exactamente, ahí tenemos una excelente definición por parte de Silvia. Exactamente. ¿Por qué? Porque en todo caso los movimientos que se deben realizar para que se pueda generar esta inclusión serán las instituciones y no ya tanto lo que se corresponde al alumnado, lo que se corresponden a los estudiantes. Y esto tiene que ver con la fuerte impronta que ha promovido lo que es el sistema social, ¿sí? Perdón, el paradigma social. Bien. Ahora, para esto sin duda alguna será necesario poder empezar a promover ciertos cambios y modificaciones en aquello que se mantenía por aquel momento como el paradigma con mayor adherencia del momento, ¿sí? Para esto es necesario poder modificar lo que son algunas estructuras, creencias, como cosmovisiones que van a dar al lugar a cómo se entendía que debía ser la escolaridad, cómo debía ser los procesos educativos, las escuelas, las instituciones en relación a esto, ¿sí? Pero la convicción sin duda alguna que va a abordar este concepto de inclusión tiene que ver con esto que bien decía anteriormente, ya me olvidé, ya esperen que Silvia, en donde
la adaptación o el cambio debe prevenir, la posibilidad debe partir desde las instituciones, bien, y no tanto de adaptaciones más formadas por parte de los sujetos, ¿sí? Ahora, para esto, uno de los sentidos, uno de los criterios que más va a imperar es el sentido de equidad, ¿bien? Es este principio de equidad en donde lo que se va a entender de antemano es que todos los niños tendrán o características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintas. Y serán las instituciones las responsables de poder atender a esas características, intereses, necesidades de aprendizaje. Bien, deben ser las instituciones. Ahora, ¿cómo podemos entender esto de la educación inclusiva, no? Será una aproximación estratégica, ¿sí? Que se encontrará diseñada para poder facilitar lo que es un aprendizaje exitoso, ¿bien? Estará ligado como una estrategia que estará diseñada para poder facilitar lo que es un aprendizaje exitoso. Y esta idea de decir que debe ser un aprendizaje exitoso es muy importante porque el aprendizaje o aquellos conocimientos que se vayan a adquirir deben ser significativos para lo que es ese sujeto, ¿sí? Debe ser realmente significativo. Y en la medida que estos aprendizajes son exitosos y se promueven desde el orden de lo que se supone que es para todos, que sería el orden del ordinario, el orden de la normalidad, lo que se está buscando es disminuir de la mejor y de la mayor manera esto que es la... Bueno, se me fue la palabra. Lo que pueden llegar a ser los prejuicios en relación a las diferencias, pero sobre todo el impacto que tiene la exclusión en aquellos niños que no podían previamente a este modelo participar de lo que eran las prácticas ordinarias de escolaridad, ¿sí? De esta manera se trata de garantizar lo que es el acceso a la participación y el aprendizaje que sea nuevamente exitoso en lo que es la educación ordinaria que se considera que debe ser para todos, ¿sí? Para todos. Ahora bien, entonces, ¿en qué consiste esto de la inclusión? Y bueno, en cierta medida va a consistir en poder remover aquellas barreras que terminen obstaculizando, ¿sí? Que terminen obstaculizando las capacidades de aprendizaje en los distintos niños, niñas, participantes de lo que es este sistema educativo. Y es muy importante tener en cuenta este criterio de remover barreras, porque ciertamente poder llegar a generar un cambio de semejante magnitud en lo que se corresponde al sistema educativo, para poder empezar a hacer un sistema más inclusivo, no puede ser un proceso de dinamitar la escuela que teníamos para poder fabricar algo nuevo de un día para otro, sino que esto se va a dar en un proceso de construcción y de modificación en las necesidades que vayan surgiendo. Entonces, para esto se va a empezar a promover, y esto iremos aprendiendo con el tiempo, a superar las distintas barreras con las que se puedan llegar a ir encontrando cada uno de estos distintos estudiantes, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ocurre con esto de la educación inclusiva y por qué se nos empieza a aparecer un poco lo que es la figura del acompañante terapéutico, ligado a estos paradigmas que están empezando a correr por aquel momento? En la medida que se empieza a ser como bastante más necesario esta idea de poder superar distintos tipos de obstáculos, volcar barreras, de poder llegar a generar contextos que sean más cómodos a las necesidades especiales de cada uno de los participantes. Esto empieza a llevar o empieza a sugerir que necesitamos de dispositivos que puedan trabajar más en el orden de la individualidad de las necesidades de los sujetos, ¿sí?
Bien, estoy leyendo que dice Silvia, la educación inclusiva en el aula regular está muy ligada a los conceptos general de normalización, es decir, la inclusión en la sociedad y en el día a día de la persona. Bien, sí, coincido en cierta medida en lo que estás diciendo, lo único que en lo personal, y esto por favor es solamente una apreciación, esta cuestión o esta palabra de normalización es un concepto que desde un punto de vista de paradigma se encuentra más ligado a lo que es el paradigma rehabilitador, ¿sí? Porque en realidad esto de la normalización lo que ubica es que estamos tratando de llevar a la población todos al punto de que haya cierta hegemonía en relación a cómo se debe ser. Y en este punto lo que se está tratando de valorar, aunque no estoy diciendo que esto que estás diciendo no ocurra, ¿sí? Lo que se está buscando es poder respetar las diferencias y en tanto que se respetan las diferencias de los otros, poder realizar un trabajo más personalizado, por lo que esta persona pueda construir las herramientas necesarias a futuro, ¿sí? Pueda construirlas, pero sin que se vea la necesidad de verse forzado a normalizarse, y por favor me lo entrecomillan, ¿no? Sin que se vea la necesidad de normalizarse, para luego de normalizarse empezar a poder a transitar de lo que es esto que sería la escuela ordinaria, ¿sí? Espero que se haya entendido esto. Coincido plenamente con lo que dijiste, pero esta palabrita para mí tiene como esta connotación, ¿no? Que puede ser malentendida en algún punto u otro, ¿sí? Ahora, esto es muy importante y me estoy atorando. Qué cosa que no me puedo quedar quieto, ¿no? Bien. Sin duda alguna, esto empezó a llevar a que ciertos dispositivos tuvieran que empezar con este presente que tenemos, sobre todo, y esto es muy argentino también que digamos, ciertos dispositivos tuviesen que empezar a actuar en relación a estas nuevas necesidades, a estas nuevas exigencias, ¿sí? Y para esto fue necesario el objetivo de integrar condiciones docentes de la institución, porque bien, claro, completamente de acuerdo, Silvia, completamente de acuerdo. Ahora, fue necesario, porque para este tipo de cuestiones lo es, ¿qué cosa? Que hubiese una ley en relación a educación. Y con esta ley en relación a educación, yo para nombrar los nombres de las leyes soy muy malo, así que no lo voy a hacer porque me voy a terminar equivocando, pero la idea es que hay una ley en educación en donde se propone que la educación debe ser inclusiva, debe ser una educación para todos, y esto viene ya desde lo que es la Declaración de Salamanca, ¿sí? O sea que esto tiene bastante tiempo atrás. Ahora, con estas necesidades y con estas exigencias que empiezan a partir desde la ley, empezó a ser necesario que ciertas instituciones o ciertos organismos empiecen a tomar cuenta de estas necesidades y que empiecen a apoyar y en todo caso a permitir que esto se dé. Bien, ¿cuáles son estas? Bueno, sin duda alguna, una parte serán las instituciones educativas. Esto no puede ocurrir si las instituciones no se anotician que nos encontramos bajo un paradigma bastante más inclusivo, aunque suene evidente, es necesario decirlo, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos también que empezar a implementar distintos tipos de herramientas para que estas instituciones educativas que deberían haber sido promovidas, no, que deberían haber sido, bueno, en la que se debería haber invertido en cierta medida lo que es formación, lo que es distintos tipos de capacitaciones y en lo que es también nuevos materiales y por qué no también en mejoras edilicias, ¿sí? Como para poder permitir lo que es estos cambios y que dicho sea de paso no sé cómo será por su barrio pero por el mío como que nada de esto ha ocurrido, ¿no? Como que venimos un poco lento en lo que se corresponden a las mejoras que la ley hubiese necesitado. Fue necesario empezar también a sugerir distintos sistemas que apoyen a estos dispositivos que todavía se encuentran en Hacienda, ¿sí? Que todavía se encuentran en construcción y que al paso que vamos ya veremos cuándo se termina, ¿no? Pero bueno, no importa. Para esto fue muy necesario empezar a intercalar dos áreas que se encuentran hoy en día íntimamente relacionadas y que se encuentran siempre, ¿no? De siempre deberían ser encontradas relacionadas, que cuáles son. Por un lado lo que se corresponde a educación y por otro lado lo que es salud,
En ese caso, llegamos los acompañantes terapéuticos para poder empezar a ubicarnos y para poder empezar a meter nuestras narices en lo que es el ámbito educativo. ¿Y esto por qué? Porque en este punto fue necesario poder empezar a incluir a lo que son los acompañantes terapéuticos dentro de los sistemas escolares. Pero para esto fue necesario previamente poder empezar a garantizar algunas cuestiones del orden de lo salarial, del orden de quién, cómo y cuándo se van a cumplir esas prestaciones. ¿Le corresponden a la institución? No, en lo más mínimo, no le corresponden a la institución. En este caso, hacerse cargo de los honorarios que podrían llegar a resultar del acompañante terapéutico, sino que dependerán por una cuestión de la ley de discapacidad de las obras sociales. Entonces, en este punto, es muy importante también de qué manera empiezan a aplicar las leyes en relación a las obras sociales y estas que van a empezar a cubrir, deberían empezar a cubrir esto que es el servicio, el rol del acompañante terapéutico en escolaridad, ¿sí? Sin duda alguna, esto empezó a llevar a lo que es la demanda de los padres para poder hacerse de este tipo de dispositivos que permiten sin duda alguna un trabajo más individualizado y que se encuentra más acorde a poder abordar lo que son las necesidades de estos sujetos, bien, esta atención personalizada, en donde el niño pueda llegar a contar, en tanto que tiene a su acompañante cerca, con más herramientas al servicio de la educación, pero, y acá viene como el primer encontronazo a mi entender, entre lo que es el mundo de la salud, que es el mundo del acompañante, y por el otro lado lo que se corresponde al mundo de la educación. Pregunta Susi, ¿es importante que la T se capacite también en un curso de integración escolar? Es una excelente pregunta, Susi. ¿Por qué? Porque yo en realidad siempre voy a entender que la capacitación es necesaria, ¿sí? La capacitación es necesaria. ¿Desde qué punto de vista? O por lo menos cómo lo veo yo. Yo lo veo desde la perspectiva que en lo que se corresponde a salud, en lo que se corresponde a salud mental, en lo que se corresponde a educación y en la vorágine que vivimos todo el tiempo, tenemos avances que se van dando de manera constante, ¿sí? Tenemos avances que se dan de manera constante y estos avances, la mejor forma que podemos llegar a tener de aprenderlos, de conservarlos, de sostenerlos, de enterarnos, es mediante la capacitación. Ahora, ¿esto quiere decir que uno debe vivir constantemente encontrándose en medios privados de capacitación? Y bueno, la realidad es que no siempre contamos con esas posibilidades. Yo considero que desde un punto de vista ético, cualquier acompañante terapéutico, por lo menos de una cuestión de motivación personal, debería hacerlo de manera autónoma. Si tiene la posibilidad, y esto sería como un recurso perfecto de poder abonar lo que son servicios privados de formación, mejor, porque en la medida que se hace con un otro, esto termina siendo muchísimo más rico y favorable, ¿sí? Ese es mi criterio. Yo creo que no debería haber ningún acompañante terapéutico, por qué no decir ningún profesional del orden de la salud, que deje de perfeccionarse, ¿bien? Vivimos en un tiempo en donde los avances se dan de una manera veloz. Estamos en un momento en donde un año que nos quedamos un año, nos estamos perdiendo montones de avances y de montones de técnicas y montones de estrategias y montones de nuevos entendimientos, sobre todo, y esto para mí también es muy importante recalcar, en lo que es en educación. ¿Y esto por qué? Y esto habla también un poco, creo yo, de la desorganización de la que somos víctimas en tanto sistema educativo, que cambian a cada rato los currículum, los nombres, las siglas, el acompañante terapéutico, cómo se llamaba antes, cómo se llama después, cómo se va a llamar el día de mañana. Llegamos a un punto en donde creo yo que ya no importa ni cómo nos llamen, porque con la velocidad con la que nos estamos moviendo y muchas veces con algunos prejuicios que se tienen en relación al lenguaje, nos perdemos en lo que es, ¿no? En ciertas cuestiones que son como muy laxas, de muy poca importancia, que no hacen al fondo, ¿no? Al final, ¿no? Al acompañante terapéutico le cambiaron el nombre 1000 veces y todo sigue exactamente igual. Pero independientemente de todo esto que pueden llegar a ser críticas, cuestiones a tener en cuenta o no, sí considero que el perfeccionamiento, sea de la manera que sea, es necesario. Esto es una cuestión que considero siempre, ¿sí? Así que bueno, nada, con la medida que voy pudiendo voy leyendo los mensajes. Gracias a todos por los comentarios, gracias a todos por la participación y continuamos. Ahora bien, si tuviésemos que empezar a pensar cómo es que se estructura
eh, el sistema educativo en relación a la figura del acompañante, nos vamos a encontrar con que hay distintos participantes, ¿sí? Hay distintos participantes y que todos tienen su vitalidad, si se quiere, su importancia en lo que es el armado de esta estructura. Sin duda alguna, a mi entender, el corazón de la institución educativa son los niños, ¿sí? Son los niños, son aquellos sujetos para los que nace la educación, ¿sí? Niños, jóvenes, adolescentes, adultos que estén que estén formándose, porque la educación no es algo solamente de niños, sino que la educación es algo que nos incluye a todos. De hecho, cuando se habla de inclusión también estamos hablando de los adultos, aunque muchas veces en este tipo de discursos sean los olvidados de la cuestión. ¿Por qué? Porque educación hay en todos los aspectos. Educación formal. Bien, tenemos gente adulta que se encuentra formándose, se encuentra hoy terminando lo que es la primaria, la secundaria. Tenemos gente adulta que sigue estudiando en lo que son carreras universitarias, terciarios, en cursos, ¿sí? Y la realidad es que la perspectiva de este presente debería incluir que todos puedan formarse y que las instituciones, sean cual sea, se encuentren a la altura de las necesidades de los distintos estudiantes. Esto sin duda alguna no es algo que sea sencillo, ¿sí? No es algo que sea sencillo. No estoy diciendo que sea sencillo, es complicado porque somos diversos, ¿sí? Somos diversos, pero en esta diversidad lo que podemos empezar a hacer es a tratar, ¿sí? Es tratar. Ahora bien, ¿cuáles son entonces para mí el eje central de lo que se corresponde a las escuelas? Las personas que se vean en la necesidad de aprender, ¿sí? Esto que podemos llamar estudiantes, alumnos, clientes, llámenlos como más les guste. No importa cuál sea la manera en que lo ubiquemos, aunque haya algunos conceptos que sean más simpáticos y otros que sean más antipáticos, la realidad es que en todos los conceptos que les acabo de decir hay un sujeto que está demandando demanda educación. Y como demanda educación se le debe proveer de la mejor manera posible, ¿sí? Así que ahí tenemos a mi entender a lo que es el corazón de las instituciones educativas. Luego tenemos todos aquellos que le van a generar también su dinámica y su movimiento, continuando con lo que es la maestra de grado, con la que es el docente, aquella persona que se va a parar y que en cierta medida será la líder de lo que se corresponde al espacio áulico, ¿sí? Grandes amigas de toda la vida, las docentes con las que he compartido a lo largo de todos estos años como acompañante terapéutico. Así que población que quiero muchísimo, todas las docentes y que valoro muchísimo. Dicho sea de paso, yo sé que estamos ya algunos días pasados de la fecha, pero si tengo el gusto de que haya algún docente el día de hoy soportándome acá en esta charla, quiero dejarle mi eterno agradecimiento por la labor que están llevando en este contexto tan difícil. Quiero agradecerles, ya sé que estoy pasado 4 días del Día de Maestro, pero no importa, me parece que nunca es tarde para poder agradecer. Y nada, les agradezco y continuamos, ¿sí? Entonces, tenemos a las docentes, por un lado, los docentes, que desde los propios dichos de los docentes, esto no es una cuestión, por favor, no quiero que nadie lo tome mal, ni mucho menos, pero desde los propios dichos de los docentes, muchos de ellos, ciertamente no todos, pero muchos de ellos, dicen no sentirse capacitados para poder trabajar con esta diferencia, con esta diversidad, con las personas con discapacidad. Y uno entiende completamente, o yo por lo menos lo entiendo completamente. El día de ayer estuve dando un taller de síndrome de burnout y nos dedicamos exclusivamente a trabajar con las dificultades que supone el rol docente, y les puedo garantizar que en una escuela sin diversidad, los docentes igual se encuentran completamente trabajando de una manera monumental, sin incluir la diversidad. Sin incluir la diversidad, los docentes se encuentran trabajando de una manera monumental, remando a contracorriente desde hace muchísimos años, cuanto más cuando la cosa se complejiza y aparece lo que es la diversidad en la educación, que es necesario y que debe hacerse, y que hay que hacerlo incluso de la manera que podamos, pero hay que hacerlo, ¿sí? En este punto es necesario, gracias a ustedes. Cuando los docentes dicen no sentirse preparados, lo que muchas veces ocurre, y no es responsabilidad de ellos, es que realmente están desbordados, ¿sí? Es que realmente están desbordados por la cantidad de tareas, por las exigencias, por los contextos, por las organizaciones, instituciones y demás. Pero para esto vamos a hablar de este tipo de problemáticas más adelante, porque si no, no nos va a quedar demasiado tiempo para todo lo demás. Ahora, por otro lado,
Otra de las problemáticas que podemos encontrarnos con lo que son las instituciones, y que esto habla de que la aparición de derechos, ¿sí?, no es igual a que se cumplan las garantías, porque tenemos una ley, ¿sí? Eh, el hecho de que haya un derecho no implica de que se encuentre la garantía para que este se produzca. Tenemos por un lado lo que se corresponde al perfeccionamiento de los docentes, ¿sí? Y por el otro lado tenemos lo que se corresponden a los distintos déficits que se pueden llegar a tener dentro del orden de lo escolar, la cuestión organizacional, las cuestiones edilicias, ¿por qué no la formación de los directivos también? Todo este tipo de cuestiones, ¿por qué no también la cuestión de los distintos inspectores, que muchas veces tienden a generar más trabas que soluciones, ¿sí? Y nuevamente, teniendo en cuenta esta cuestión de que el derecho no es garantía, ¿sí?, tenemos también que quizás no nos encontramos al día de hoy, y si bien se existen las jornadas docentes, que yo estimo que nunca he participado de ninguna porque no soy docente, ¿sí? No docente al nivel de escuela primaria ni secundaria. No hay capacitaciones ligadas a lo que es el trabajo en diversidad, porque todavía es tan complejo este tema que es muy distinto, muy difícil de poder abordar. Y por otro lado, la eterna complicación que se tiene, en donde aquello que se plantea, aquello que se plasma, aquello que se pide, material que se entrega para capacitarse, tiene un punto de vista tan teórico, que resulta ser inaplicable en los contextos, ¿sí? Y esto también es otro de los problemas. Me pasa constantemente cuando se me da por cuando se me da por sentarme a leer alguna cuestión en relación a educación, la diversidad, la diferencia que hay entre el texto, la teoría, que plantea en cierto punto cierto ideal de trabajo, con lo que es la realidad. Acabo de ver por las gracias que han puesto que hay muchos docentes el día de hoy, y creo yo que les puede llegar a estar pasando en este preciso momento, que se encuentran deslomándose para poder generar un trabajo, una estrategia, una actividad, y por el otro lado quizás se encuentran con que no hay respuesta, ¿no? Entiendo, estamos en una situación particular, lo entiendo, pero ahí empezamos a tener las complejidades que suponen la realidad en diferencia de lo que es la teoría, ¿no? Por otro lado. Luego tenemos como otras cuestiones de los déficits, si se quiere, de lo que es la educación de hoy en día, que no contamos con los recursos humanos necesarios, ¿sí? Sumado a que por ahí tenemos aulas superpobladas, tenemos un docente explotado con 2 cargos, ¿sí?, trabajando más no poder, solo para corregir en 2 cargos 80 trabajos prácticos, si se quiere, ¿no?, en un periodo de tiempo que le permita no explotar en 1000 pedazos. Esto sin duda alguna complica lo que es el trabajo, y mucho más complica lo que es el trabajo personalizado y la individualización de las necesidades del otro. Bien, ¿por qué estamos conversando sobre todo esto? Yo entiendo que todo parece como demasiado negativo en este punto, pero todo esto nos va a llevar a la necesidad de la aparición de lo que es la figura del acompañante terapéutico, como para poder descomprimir un poco todas estas tensiones y estas imposibilidades del trabajo individual con cada sujeto, ¿sí? Muy bien, Nadia, ahí veo que Nadia está haciendo el curso que hace falta el perfeccionamiento. María Rep dice, me gustaría saber si el trabajo de AT en la secundaria tiene sus características específicas. En realidad, y esto por ahí no satisfaga a tu pregunta, María, pero yo diría que todos los trabajos tienen sus características específicas, porque en este caso los cambios de nivel no suponen que no estemos trabajando con sujetos distintos y diversos. Y en la medida que estamos trabajando con sujetos y no tanto con cursadas o no tanto con un año, no estamos trabajando con tercero de secundaria, estamos trabajando con un sujeto con sus características, con sus necesidades, ubicado en este punto en lo que es un determinado año de la secundaria, ¿sí? Por lo que el trabajo siempre, a mi entender, va a necesitar de lo que son las características específicas y poder trabajar muy pendiente de lo que es la individualización. Si con características específicas estamos haciendo referencia por ahí a los aspectos formales burocráticos, no, son los mismos que para primaria, en ese punto, ¿sí? Pero estamos hablando de lo que se corresponde a la práctica del trabajo, ahí es absolutamente igual, lo único que estamos hablando por ahí de una persona que ya se encuentra atravesando por lo que es la pubertad o la adolescencia, lo cual evolutivamente nos va a plantear un panorama completamente distinto a cuando nos encontramos trabajando con un niño de 7, 8, 9 años, ¿sí? Son cuestiones que debemos atender, pero para eso está todo el desarrollo y los aprendizajes que podamos hacer en relación a la psicología evolutiva, ¿no?, y la evolución y el desarrollo de los sujetos propiamente dicho, ¿sí? Y otra de las problemáticas es que muchas escuelas al día de hoy no cuentan con un gabinete, ¿sí? No cuentan con un gabinete en donde apoyarse para poder resolver tipo de problemáticas ligadas, ¿no?, con lo que son las necesidades de un gabinete. Ahora,
En todo esto que se tiende a presentar como una manera, en cierta medida, como negativa, ¿sí? No hace otra cosa más que fomentar y hacer más vigente y más necesario la aparición de lo que es la figura de este agente externo, ¿sí? Esto que es la figura del acompañante, que en cierta medida va a tratar de trabajar, no sé si para resolver estas cuestiones, porque no le corresponde al acompañante resolver estas cuestiones, sí, pero sí para en todo caso poder apoyar lo que es el trabajo en educación que pueda llegar a tener ese paciente, si se quiere, nuestro propio acompañado, cliente, depende, ¿no?, del paradigma, teoría a la que adhieren, ¿sí? Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran preguntar? Cada trabajo es diferente, pero muy creativo. El adolescente es muy didáctico. A la hora de participar actualmente soy una alumna de segundo año de secundaria. Claro, completamente. Completamente. Y está muy bien que se puedan llegar a dar cuenta de este tipo de diferencias. Porque en todo caso será en el trabajo en la diferencia en donde nosotros también podamos salir enriquecidos como acompañantes, ¿no? Ahora bien, que me di cuenta de que había empezado a desarrollar algo y salté completamente para el otro lado. Con respecto a los participantes, ¿no?, que nos podemos llegar a encontrar en lo que es el ámbito educativo, ¿no? Hice un salto, me perdí, salí, metí una tangente, no importa, volvemos. ¿Cuáles son entonces los participantes? Como bien estaba diciendo, por un lado los docentes, ¿sí? Los docentes de grado, las maestras, maestros, profesores, ¿sí? ¿Cómo suele ser la relación de la T con los maestros y los profesores? Excelente pregunta, María. Si me das 10 minutitos, 10 minutitos, nos metemos ahí, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a empezar a conversar un poquito más, vamos a salir un poco de las cuestiones más teóricas para empezar a hablar un poquito más de las cuestiones, si se quiere, prácticas, ¿no? Esta cuestión del vínculo, las relaciones, qué pasa con la figura del acompañante terapéutico, los miedos, las transferencias, uy, este me está viniendo a espiar, todo este tipo de cuestiones, pero dame 10 minutitos que ya seguramente nos vamos a introducir. Si ves que por esas cuestiones de la vida me voy por las ramas, no dudes en detenerme, volver a hacerme la pregunta, y si ves que la paso por alto porque estoy hablando como un loro sin parar, volví a preguntarme sin ningún tipo de vergüenza, porque es una pregunta a la que vamos a atender el día de hoy, ¿sí? Entonces, tenemos esto que es el docente de grado, ¿sí? Tenemos a la maestra integradora. En mi experiencia personal me he encontrado con maestras integradoras maravillosas. Siempre he agradecido cuando trabajando en escolaridad se me presentaba una maestra integradora para trabajar en conjunto. No hay nada, a mi entender, más rico que poder trabajar con un otro. Tenemos lo que se denomina, no sé si esto todavía se encuentra vigente hoy en día, pero las que son las EOE. EOE, creo que equipo de orientación escolar. Creo que hoy en día han cambiado las siglas, pero bueno, creo. En estos equipos de orientación escolar, que deberían haber uno por escuela o escuela ordinaria y por el otro lado por la escuela especial, ¿sí? Entonces ya vamos teniendo lo que es la maestra de grado, la maestra integradora, los equipos de orientación escolar, cada cual de su correspondiente escuela. Luego tenemos los directivos como distintos participantes de lo que forma la escolaridad, ¿no? Los directivos de ambas escuelas. Por otro lado, hay escuelas especiales que tienden a organizarse con equipos de coordinadores, como para garantizar una mejor organización. Luego también tenemos al equipo terapéutico, que el equipo terapéutico debería estar, pero a veces como que no está. No en la vida del acompañante, en la vida del acompañante el equipo debe estar siempre, ¿sí? Pero en relación a la toma de decisiones de lo que es el ámbito escolar, esto depende mucho de qué tan amplio o qué tan cerrada pueda llegar a ser una escuela, ¿sí? Esa es una cuestión como a tener en cuenta. Y cuando no, y muy importante, y una cuestión muy bueno, veo que el EOE, ¿no? Todavía existe, gracias. Y por otro lado, la familia de las personas, en este caso con necesidades educativas especiales. En este punto lo que tenemos son una gran cantidad de participantes que van a estar todas abocados a lo que es que se le pueda llegar a brindar la mejor educación, el mejor servicio,
en este caso a estos niños, y que en este paso al mismo tiempo se den una interacción con los otros que permita la socialización, y en tanto que esto permite la socialización, permite un enriquecimiento y favorece a lo que es la salud mental de todos, no solamente de aquel que tiene necesidades educativas especiales, sino también de aquellos que se encuentran creciendo en ámbitos de diversidad. Esta es una cuestión muy importante, porque la inclusión no solo favorece a aquellos que fueron excluidos, sino que favorece a todos aquellos que hemos formado parte de los ámbitos incluidos, pero que no teníamos ningún tipo de conocimiento de la existencia de estos otros, ¿sí? Ahora bien, cuando empieza a aparecer la figura del acompañante terapéutico en lo que se corresponde a la educación. Y acá donde podemos llegar a empezar a tener los primeros inconvenientes para con los participantes de lo que es estas instituciones, ¿sí? Hay como cierta creencia a pensar que el acompañante terapéutico es una sombra de su acompañado, ¿no? De hecho, y de esto vamos a hablar un poquito ahora cuando hablemos de la disponibilidad del espacio para la figura del acompañante. Bueno, me está pasando en este momento, no sé si ustedes pueden llegar a escucharlo, pero me está pasando el señor que vende. Un minutito y seguimos. Bueno, bien, perdone, retomamos. En estos equipos son muy importantes en una institución, ya que se trabaja en redes y con el vínculo para la socialización de cada problemática. Concuerdo plenamente, Vanessa. Ali, vos también lo escuchaste, Ali. A veces pasa, bueno, son cosas que puede pasar, estamos desde casa, la virtualidad. Bueno, ¿qué es esto de que el AT no es una sombra de su acompañado? Si bien el AT viene a trabajar y poder resolver en cierta medida todas estas dificultades que se puedan llegar a dar, ¿no? En lo que se corresponde al ámbito educativo, para tratar de garantizar esto que es la inclusión, el AT va a estar ahí trabajando en conjunto con la maestra integradora, con la maestra de grado, con los directivos, con la familia, ¿bien? Esto que estaban diciendo del trabajo en redes, bueno, es esto, ¿sí? Es esto de lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando en este preciso momento. ¿Qué ocurre? Hay ciertos conceptos que pueden llegar a estar equivocados en relación a lo que es la figura del acompañante, ¿sí? Y esto es muy importante, tener en cuenta que nosotros no somos un bastón que estamos ahí para las 24, 4, 5 horas que niños se encuentran en escolaridad, sino que somos en todo caso un dispositivo que va a tratar de que aquel pueda manejarse de manera autónoma para construir sus propias herramientas. Y esto no implica ser una sombra, ¿sí? ¿Y por qué estoy haciendo referencia de esto? Estoy haciendo referencia de esto porque me ha pasado, si tengo acompañantes del otro lado que han transitado lo que es el ámbito escolar, por ahí también, en donde llegás y te esperan con una hermosa sillita de tamaño ultra small, ¿sí? Al lado de tu pequeño acompañante, ¿no? Y parece como que te están invitando a estacionarte en ese espacio y quedarte, ¿no? Y quedarte como si fueses una marca personal que tiene que absorber toda la integridad de ese sujeto y hacerle una marca al estilo de Basualdo, ¿sí? Bueno, no es la idea de la figura de acompañante. Yo en lo personal solamente me sentaba al lado de mi acompañado en aquellos momentos que teníamos que exclusivamente trabajar con algún contenido en particular. Si no, trataba de estar dando vueltas por todo el tiempo. Esto se debe un poco a mi inquietud. Soy una persona que se tiende a mover bastante. Esto de estar acá sentado como que bueno, un tanto me complica. Aquellos que me hayan padecido como profesor en aula sabrán que no dejo de moverme. Pero independientemente de mis características personales, lo que quiero decir es que el acompañante terapéutico no está para estar sentado las 4 horas al lado del niño. Esto tampoco quiere decir que el acompañante terapéutico puede estar fumando afuera. Obviamente que no, el acompañante terapéutico está para servir en este caso a las necesidades de ese sujeto, pero al mismo tiempo permitiéndole el aire suficiente como para que pueda relacionarse, como para que pueda jugar, como para que pueda equivocarse, como para que pueda levantarse y hacer también un lío, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los demás también lo hacen. Bien, esto es como muy importante. No estamos ahí para poder coartar todas las demostraciones de libertad que ese sujeto tiene. Bien, y esto es necesario decirlo, seguramente ustedes ya lo saben, porque muchas veces se entiende que el acompañante terapéutico se encuentra
a disposición de encontrarse constantemente conteniendo, y no desde el punto de vista emocional, sino conteniendo totalmente la conducta de este niño. Y la realidad es que el niño tiene todo el derecho de portarse de vez en cuando mal, como el resto, ¿sí? Como el resto. Y esto, a mi entender, es muy importante decirlo, como para que no pifiemos, como para que no erremos, como para que no equivoquemos el rol del acompañante en este punto, ¿sí? Pero bueno, esto en cierta medida es a veces bastante más, a veces es preferible esto, que te asignen a un lugar, antes que el hecho de ingresar a un aula y que no tengas en dónde estar, ¿sí? Y que no tengas en dónde estar, también son cuestiones que pasan, ¿bien? Pero bueno, vamos a hablar de esto, que es un poco la pregunta que pasa con con restos de profesores, ¿sí? Pero antes de esto, es necesario que hablemos de las cuestiones pedagógicas en relación a lo que hace a las necesidades educativas especiales, aunque ustedes sabrán bien de antemano que nuestra formación no se encuentra dirigida a los aspectos pedagógicos. Nosotros no deberíamos tener injerencia en este tipo de contenidos, pero esto no quita que no sepamos o que no distingamos alguna de estas cuestiones. Las personas encargadas de lo que son los diseños y propuestas pedagógicas son la maestra y la maestra integradora, que en un trabajo en equipo, teniendo en cuenta los espacios y las necesidades de ese niño, trabajarán para poder brindar las modificaciones que hagan falta, ¿sí? Para poder permitir lo que es un aprendizaje que sea significativo y al mismo tiempo placentero, ¿sí? Ayuda al pequeño en el momento que necesite, ¿no? Exactamente, Mariana, ¿sí? Bien, bueno, esto de que muchas veces la maestra se dirige a nosotros y no al alumno. Bien, claro, claro. No, no, el niño está ahí. El niño está ahí. Bien, entonces, bien entendemos que la responsabilidad de lo que se corresponden a los contenidos, ¿sí? A los diseños, todas estas propuestas pedagógicas serán el resultado de la interacción entre la maestra integradora, si es que la hay, a veces no está y debería estar, y por otro lado la maestra de grado, teniendo en cuenta las necesidades de ese sujeto. Y si estamos hablando de personas que son abiertas a cualquier tipo de si se quiere, de consejos, ¿por qué no también en conversarlo con la figura del acompañante terapéutico, que podrá ser o podrá arrastrar, podrá llevar una apreciación más del orden de lo conductual, y por qué no en relación a los intereses? Después de todo, es el que más tiempo pasa muchas veces con el acompañante, con el acompañado, perdón. Ahora bien, también tenemos las problemáticas de que muchas veces nos puede pasar, y esto ocurre, por ejemplo, las maestras integradoras tienden a ir una vez por semana, 4 horas, y si no, tienden a ir 2 veces por semana, 2 horas. Y esto sobre todo cuando estamos hablando de maestras integradoras que pertenecen al mundo de lo privado, ¿sí? Que pertenecen al mundo de lo privado. Cuando hablamos de maestras integradoras que pertenecen por ahí al mundo de lo estatal, tienen tanta cantidad de horas, tienen tanta cantidad de chicos que pueden cubrir, que se puede ver bastante más dilatada lo que es la entrada y la llegada de la maestra integradora en lo que es el espacio áulico, y por lo general también pueden estar bastante menos tiempo, ¿sí? Pero esto nuevamente no es una consideración a hacer en relación a la voluntad de la maestra, sino muchas veces a la carga horaria que pueden llegar a tener. No creas que siempre es así, el docente es responsable. Bueno, no, perdón, se están peleando entre ustedes. No, por favor. No, el debate siempre está permitido. Pensé que me estaban contestando a mí en algún punto o algo por el estilo. Bueno, ahora, ¿qué ocurre con este tipo de dispositivos? Y que bueno, que en cierta medida se dan las adaptaciones, se plantean las estrategias, pero no va a estar la maestra integradora para poder llevarla a cabo. Y esto ubica muchas veces, y acá es donde empezamos a tener quizás los primeros roces, sobre todo en relación a lo que es el rol del acompañante terapéutico, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué es lo que debe hacer, cómo, de qué manera, me corresponde, no me corresponde, yo esto no lo hago porque soy acompañante terapéutico. Esto es una frase que se escucha muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre en estos puntos? ¿Qué es lo que pasa en estos puntos? Es que a veces ocurre que las necesidades de la situación llevan a que el acompañante terapéutico deba actuar desde una cuestión de rol que no se ajusta justamente al motivo por el cual fue creado o
fue creado, por el motivo por el cual fue llamado, ¿sí? Esto está bien, está mal. Yo en lo personal no me voy a dedicar a dar ningún juicio de valor. Yo voy a decir que en lo personal, como acompañante terapéutico, cuando me ha tocado trabajar, me he visto corrido de mi rol como acompañante para tratar de favorecer con otro tipo de estrategias. Sí, lo he hecho. Lo he hecho siempre con la supervisión constante quizás de la maestra integradora, que siempre me han dado una mano en ese punto. ¿Y por qué lo he hecho? Y porque en cierta medida sí estamos ahí para poder garantizar que la educación sea más inclusiva, aunque no se corresponda a nuestro rol, y por ahí nos brindan las herramientas para poder colaborar con ese tipo de cuestiones. Yo en lo personal considero que no está mal que lo hagamos, ¿sí? Es una consideración personal, cada cual el día de mañana sabrá cómo manejarse. Yo entiendo que en este caso el sujeto y el derecho que prima es el derecho del niño, ¿sí? Por lo menos es a mi consideración, ¿sí? Ahora, el AT lo que puede hacer es proponer y al mismo tiempo estimular los cambios necesarios, depende desde qué óptica, ¿sí? Para que el sujeto pueda en todo caso adueñarse o pueda expresarse o pueda relacionarse con las actividades y con las tareas de una manera que le resulte bastante más placentera y significativa. Lo que son las adaptaciones curriculares siempre deberían venir del grupo docente, y en este caso no quiere decir que las adaptaciones a modo de estrategia sean plantadas y que por ahí el acompañante terapéutico no pueda llegar a realizar algún tipo de intervención, siempre con la guía del docente que se encuentra a cargo, ¿no? Que por lo general siempre va a ser el docente de grado, ¿sí? Ali dice: el AT que acompaña solo dentro de la escuela debe tener diálogo o intercambio de algún tipo con quien haga la tarea en el hogar. Vivía en el Calafate y era cuidadora de niños con AT y nunca me pasó que alguien quiera conocer lo que pasaba en el hogar, o eso corresponde al equipo terapéutico, cosa que tampoco pasaba. Bueno, es una buena pregunta, una buena afirmación, porque el trabajo del acompañante terapéutico en el ámbito escolar no quiere decir exclusivamente que el sujeto vaya a trabajar solamente en el ámbito escolar, ¿sí? El acompañante terapéutico es un dispositivo que está trabajado y que tiene una fuerte influencia desde lo que es el ámbito sociocomunitario, por lo que no lo quita o no sus competencias no le impiden poder trabajar y entender algunas cuestiones del orden de lo cotidiano, ¿sí? Se encuentra dentro de lo que son sus capacidades. Esto es así. Ahora, todo también se va a encontrar y va a depender de cómo se ha pensado el dispositivo y bajo qué estrategia. Si por parte del equipo terapéutico se está pensando en que el acompañante terapéutico, desde el rol de acompañante, esté como muy asociado a lo que es la figura de la escolaridad, por lo tanto que sea entendido como un dispositivo plenamente ligado a lo que es el aprendizaje, la adquisición de conocimientos y por lo tanto ligado a lo que es la institución, es muy probable que no haya en contacto dentro del orden de lo domiciliario. Es muy probable, porque por ahí se trata de preservar la figura como si fuese, con las grandes diferencias, pero una figura ligada al contexto del docente. Esto puede pasar y es un tipo de estrategia, ¿sí? Esto puede resultar. Ahora, esto no quiere decir que, por ejemplo, si nos encontramos con una cuidadora o con un cuidador que se encuentra trabajando en el ámbito domiciliario, o por qué no con otro acompañante terapéutico, ¿sí? Que se encuentre trabajando desde otro rol, desde otra óptica, en otro lado, que no pueda llegar a ser bueno ponerse en contacto unos con otros, como para poder intercambiar información que podemos llegar a conocer o a percibir como valiosa. O por qué no, quizás sería muchísimo mejor si pudiésemos llegar a promover un espacio de diálogo entre el equipo terapéutico y en este caso la cuidadora o los dos acompañantes, como para tratar de encontrar distintos tipos de estrategias que nos faciliten a todos. A mí en lo personal, y esto voy a llevarlo un poco por ahí al plano de mi vivencia, me tocó trabajar como acompañante en ámbito escolar con un niño que tenía al mismo tiempo su propio acompañante en la casa, ¿sí? Y ciertamente se daban que había grandes diferencias conductuales en un mundo y en otro, ¿bien? Grandes diferencias conductuales, en donde el niño era bastante más capaz de seguir lineamientos, reglas, organizarse, participar de las tareas,
realizar las tareas en el ámbito escolar, y nada de esto ocurría en el ámbito domiciliario, nada de esto ocurría en el ámbito domiciliario, al punto que el niño no podía hacer la tarea, no la hacía, porque estaba todo el tiempo haciendo lo que quería, ¿no? En este punto fue un buen, fue una buena estrategia. En este caso la que se comunicó conmigo fue el acompañante que trabajaba en la casa, que podamos intercambiar algún tipo de estrategias como para ver de qué manera este niño podía trabajar en la casa, sobre todo con lo que eran las realizaciones de las tareas ligadas a la escuela, ¿no? Entonces ahí como que se hizo un nexo, pero estábamos siempre abordados en lo que es el mismo tema, ¿sí? En caso hay que establecer un nuevo encuadre, pregunta Lorenzo. Eh, Cuando hablamos de un ámbito u otro, ciertamente, si vamos trabajando el ámbito domiciliario, el encuadre será muy distinto a el ámbito escolar, en donde tenemos un encuadre que ya nos viene muchas veces revoleado por la cabeza, que se corresponde a las dinámicas que tienden a manejarse en este tipo de instituciones, ¿sí? Así que bien, bueno, hasta acá. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que quieran decir, algo que lo que sea? ¿Se viene entendiendo bien? ¿Se están aburriendo mucho? Bueno, bien. En este punto lo que me gustaría empezar a hacer entonces... No, de nada, de nada. En este punto lo que me gustaría empezar a hacer entonces es poder empezar, despegarnos un poco de la cuestión tan formal, tan teórica, como para poder empezar a trabajar o poder empezar a conversar un poco de lo que se corresponde al ámbito de lo cotidiano. Y seguramente en este punto les voy a pedir perdón de antemano, ¿sí? Le voy a pedir perdón de antemano, ¿por qué? Porque por ahí me voy a volver un poquito autorreferencial, porque voy a hablar muchísimo de lo que fueron mis distintas experiencias en los distintos colegios, ¿sí? Las cosas como las he vivido en mi experiencia personal, pero tampoco como las he visto vivir en compañeros. Uno imagínense que a lo largo respire, me dicen por ahí, sí, a veces tengo que aflojar un poquito con la velocidad, eh, en donde me he encontrado con muchos acompañantes terapéuticos a lo largo del tiempo, ¿no? Y hemos visto y he visto de una manera bien, bien. No, un genio no, en lo absoluto, solamente trato de que se me entienda. Eh, y desde este punto de vista, de esta cuestión bien práctica, me he encontrado con que la figura de acompañante terapéutico tiende a ser una figura que en algunos puntos puede llegar a ser menospreciada, ¿sí? Por algunos gustos profesionales, por un contexto, por ahí por gente que no sabe a qué venimos, a qué estamos, por qué estamos, con qué finalidad hacemos, qué finalidad tenemos, ¿no? Y en este punto lo que nos termina ocurriendo es que muchas veces no saben para qué estamos ahí y cuál es el rol que debemos cumplir en ese lugar. Y muchas veces también pasa que el propio acompañante no tiene idea para qué ha ido a ese punto. Y esto no es otra cosa más que terminar confirmando aquellas sospechas que tiene el otro de que no, en realidad no sabe para qué está. Entonces, vamos a conversar un poco sobre este tipo de cuestiones. ¿Sí? Vamos a conversar un poquito sobre estas cuestiones. Y me gustaría empezar con esto que yo denomino, que en realidad no es que denomino nada, esto no es algo que sea una innovación ni mucho menos, sino creo que es solamente una lectura de situaciones que se dan. Y que en cierta medida pienso como el síndrome del sapo del otro pozo, ¿no? Esto de sentirse un sapo de otro pozo, que en cierta medida no sé si hay acompañantes que ya han trabajado en escolaridad. Había una chica que trabajaba en secundario, ahora recuerdo, una mujer que trabajaba en secundario. Y no sé cómo serán sus experiencias, pero tiende a ocurrir muchísimo esto de ver un acompañante terapéutico que ingresa a una escuela e ingresa como un completo ajeno, como un completo desconocido, y de hecho de esa manera se expresa hasta corporalmente, ¿no? Por lo que el acompañante terapéutico desde varias perspectivas es entendido como un sujeto de afuera, en principio porque desde el marco de lo literal, desde el marco de lo real, lo es, ¿bien?
Lo es, ciertamente lo es. El acompañante terapéutico es un sujeto que viene de afuera y que viene por un tiempo determinado, ¿sí? El acompañante terapéutico no es una persona que tiene un cargo a largo plazo y que, como mucha otra parte de los docentes que se encuentran transitando por ahí, se va a encontrar 25 años viviendo en ese punto. El acompañante terapéutico llega para transitar un tiempo y se va. Ustedes saben que no se recomienda que el acompañante terapéutico pase más de 2 años consecutivos con su acompañado, por lo que en el mejor de los casos estaremos 2 años con nuestro acompañado en esa institución y luego nos tocará marchar. Esto ya nos ubica en una posición como de cierta transitoriedad, ¿no? En lo que es la escolaridad, ¿no? Cosa que muchas veces esta fluctuación con el paso del tiempo lleva a que no se puedan llegar a generar vínculos durables o duraderos para con el resto de compañeros de trabajo, ¿sí? Ahora, el hecho de ser el sapo de otro pozo tiene fuertes repercusiones porque somos sujetos trabajando para la inclusión. Y esto para mí es una cuestión muy importante y me gustaría hablar eh, bastante claramente de este tipo de cuestiones. Porque la realidad es que si vamos a trabajar en la inclusión, vamos a tratar de permitir que este sujeto, que será nuestro acompañado, se incluya, yo creo que en cierta medida tenemos la obligación de incluirnos nosotros también, ¿sí? Bien, ahí veo que Mirta dice, soy docente de nivel inicial y la llegada de la T es un cambio a nivel institucional. Ciertamente es un cambio y esto pone en juego múltiples fantasías. Por ahí Mirta me dirá, bueno, a mí no me ocurre o a mí me pasó, pero la figura de otro adulto, ¿no? Otro adulto del que muchas veces no se sabe muy bien las competencias, ni las capacidades, ni por qué está ahí. Muchas de las primeras fantasías, y Mirta me dirá si esto es así o no, si le ha pasado con compañeras, es que a partir de este momento me siento como observado. Y de hecho esto pasará, pero secreto, esto también le pasa al acompañante, ¿no? El acompañante que se encuentra trabajando en un lugar lleno de personas, que por ahí estaba acostumbrado a trabajar en el ámbito domiciliario de una manera más privada, en este momento se encuentra trabajando con otro adulto que es competente y que será en todo caso docente, en principio, cuando no también con resto de profesores, y en donde puede ocurrir desde el punto de vista de la fantasía, del imaginario, en donde haya cierto sentimiento de amenaza. ¿Bien? Obviamente estamos hablando de una amenaza en relación a la crítica, no vamos a hablar de una amenaza en el sentido de lo real, pero sí puede haber cierta incomodidad en el vínculo con estos otros. ¿Por qué? Hasta que no se da, bueno, hasta que no se puede llegar a dar un vínculo lo suficientemente estable, lo suficientemente fuerte, hasta que no se puede llegar a entender bien qué posición ocupa, que este sujeto no vino a este lugar para ser del espía de la madre y contarle al grupo familiar todo esto que se da en el marco de lo privado, porque la docente o el docente se encuentra trabajando en lo que se corresponde a su lugar de trabajo, pero muchas veces es tanta la apropiación que se hace que se vive como el marco de lo privado, ¿no? Lo institucional separado del marco de lo familiar. Y la figura de un acompañante viene a introducirse en esa intimidad de muchos, ¿no? Y esto puede llegar a generar en cierta medida incomodidad. Ahí Mirta dice, sí, nos sentimos observados, pero también muy acompañados. Y ahí está, creo yo, la parte linda que bien dice Mirta, muchas gracias. Porque porque en la medida que el acompañante terapéutico llega y al comienzo se presenta como una especie de bicho raro, como un sapo de otro pozo, y que por ahí incluso desde una propia expresión, al sentirse de esa manera, se manifiesta y se expresa como de esa manera, esto no permite que se cree un vínculo significativo con la docente, siempre desde el rol de lo profesional, porque no también puede ser desde el punto de vista de la amistad, ¿no? Favorecido por la institucionalidad. Y en la medida que ese vínculo no se forja, esa sensación de qué hace esta persona acá y por qué está trabajando y vino a observar, me va a perdurar en el paso del tiempo y no va a permitir la construcción de un sentimiento bastante más tolerable a la presencia de este otro. Para ambos, en este punto, para ambos, ¿no? Entonces, lo que muchas veces ocurre es que el acompañante llega con este complejo de sapo de otro pozo y por el otro lado, y no es para hablar mal de nadie, pero muchas veces también como que te sapean, ¿no? No sé si esta palabra existe, pero como que te convierten en un sapo de otro pozo, como que muchas veces se viven situaciones de exclusión en un ambiente que debería ser inclusivo, ¿sí? Esto ocurre.
esto ocurre bastante y tiene que ver mucho con las formas que se tienden a dar en los colegios. ¿Saben cuántas veces me he cansado de ver acompañantes terapéuticos o incluso maestras integradoras que en los recreos se encuentran paraditos a un costado, solos, mirando a los chicos cómo pasean, y por ahí están todas las maestras en un lado, tiqui 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 tiqui, cotorreando, ¿no? Sin parar? Bueno, en ese punto, si bien las maestras se encuentran todas a disposición de observar a los estudiantes, en ese punto lo que se puede observar desde la propia disposición de lo que es el espacio, ¿sí? Desde la disposición de lo que es el espacio, donde se encuentra el acompañante o la maestra integradora, que es otro sujeto que viene de afuera, cómo se puede observar la distancia que hay entre uno y otro, ¿no? Y en este punto, cómo se sigue exacerbando esto que es, esto que denomino yo el síndrome del sapo de otro pozo, ¿sí? Exactamente, hay nadie ahí, dice que en cualquier trabajo nos podemos llegar a sentir observados cuando empezamos. No invadir el territorio, dice, sí colaborar, dice Fabiana. Bien, Javi, sería un pez en el agua con los chicos como AT, ¿se entiende? Me parece perfecta la metáfora, me parece muy bien sentirse como pez en el agua. El docente Omay también te dan herramientas de trabajo para uno o para otros lados, completamente, Dora, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Hola, buenas tardes, dice Miriam. Bueno, ahora, en relación a esto, yo siempre lo que digo, y esto lo hablamos mucho en una conversación que tuve con una colega, una estimada amiga, y hablábamos mucho de que es responsabilidad del acompañante terapéutico, a nuestro entender, tiene la responsabilidad de entrar, ¿sí? De ser un partícipe activo de lo que es su propia inclusión, porque está trabajando en la inclusión de otro, y no habrá mejor forma de incluir a este otro si esta persona logra incluirse también en lo que es este tipo de institución, ¿sí? Esto será muy muy importante a poder tener en cuenta. Yo siempre digo que, y por lo menos esto se debe a mi experiencia profesional, como lo he vivido yo con el paso del tiempo, que ingresar en lo que es una institución educativa es un poco como entrar al tren Sarmiento en hora pico, ¿no? No sé si han tenido la hermosa experiencia de subirse al tren Sarmiento en hora pico, pero imagino que algún colectivo un tanto abarrotado sí, la experiencia no es muy distinta, no es muy distinta en lo más mínimo. ¿Por qué estoy haciendo referencia a que para un acompañante ingresar a una institución educativa es un poco... es un poco como entrar al Sarmiento, y porque el acompañante terapéutico, para poder ingresar y formar parte muchas veces, debe hacerlo con la suavidad necesaria como para poder entrar, pero a los empujones. No me malentiendan, no estoy queriendo decir que uno deba entrar de una manera alborotada, ni mucho menos, pero sí estoy queriendo decir que uno debe ejercer su determinada presión en cuanto a la socialización. Uno debe, y cuando hablo de presión, por favor entiendan que estoy haciendo referencia a poder generar vínculos, a acercarse, a poder empezar a fomentar un tipo de relación positiva con este otro, y que esto en cierta medida estaría bueno que sea responsabilidad de todos, pero en tanto que el acompañante va a tratar de favorecer lo que es la inclusión de su acompañado, sería muy bueno que lo haga desde que él mismo se encuentre incluido para con el grupo de docentes que se encuentra a cargo. En lo personal puedo decirles que toda mi práctica profesional he trabajado muchísimo mejor en aquellos lugares en donde he formado parte, en donde me han hecho sentir que era, salvando las distancias ciertamente, pero otro docente más, ¿sí? ¿Y esto por qué? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en la medida que el acompañante terapéutico empieza a formar parte en cierta medida de lo que es el ámbito institucional, creo yo que avanza en territorio como para poder llegar a generar distintas modificaciones, y por el otro lado porque en la confianza con el docente uno puede también poder plantear estrategias distintas, o puede plantear estrategias del orden de lo profesional que quizás planteadas desde un punto de vista distante pero también profesional no tengan el mismo impacto. Ustedes habrán escuchado en algún momento de su vida que el 50% del trabajo del acompañante terapéutico es el vínculo. De hecho, esto es una realidad, esto es poder fomentar cambios significativos desde la cuestión vincular. Y yo creo que esto también aplica para los grupos de docentes y profesores, haciendo referencia a una pregunta que me habían hecho hace un tiempito atrás.
¿Qué ocurre con esto? ¿Sí? O por lo menos a mi entender, ¿qué pasa con esto? En la medida que nosotros podemos vincularnos con este otro, y esto por una cuestión de humanidad, esto no hace falta teorizar demasiado para entenderlo, podemos llegar a aconsejar y a predisponer cambios, quizás en las estratégicas, en las lógicas, algo tan pavo como sugerir un cambio de lugar de nuestro acompañado como para poder facilitar lo que son los aprendizajes. Se hace bastante más cómodo plasmarlo con una persona con la que nos llevamos bien a una persona con la que no estamos teniendo relaciones lo más mínimo, ¿sí? Esto es muy importante. Y por otro lado también considero que esto de poder ingresarse, de incluirse, de formar parte, solamente será posible desde lo que es un rol colaborativo con los docentes, ¿sí? Formar un rol colaborativo. El acompañante terapéutico que un poco oficia a modo de perchero en una esquina esperando que la actividad se haga presente, no creo yo que sea la imagen del acompañamiento ideal. ¿Por qué? Porque la realidad es que en una institución siempre hay muchísimas cosas para hacer, ¿sí? Siempre hay muchísimas cosas para hacer, siempre hay muchísimas tareas para realizar. Y yo en lo personal soy de los que propongo que sin olvidar jamás, sin descuidar y entendiendo que la primacía de nuestra atención tiene que estar puesta en nuestro acompañado, yo creo que no hay mejor manera de incluir que en todo caso siendo un adulto que pueda llegar a ser funcional y útil para el resto de los niños también. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Desde dónde? ¿Cómo participar? ¿Cómo colaborar? ¿Cómo ayudar? Porque en la medida que el acompañante terapéutico es un sujeto que se encuentra aislado solamente a la ayuda de uno solo, esto puede llegar a generar cierta dificultad o cierto señalamiento que se va a dar dentro del orden de lo natural, de resaltar las necesidades del otro. Ahora, si el acompañante terapéutico se encuentra abierto a la disponibilidad de poder colaborar con más participantes de lo que es la institución, obviamente no desde un punto de vista terapéutico, sí, pero desde un punto de vista humano, se puede entender que en este caso estamos ante la presencia de un sujeto que tiene como tarea la de colaborar con los otros. Y en tanto que este sujeto, la figura de acompañante, empieza a tomar un rol activo que puede llegar a resultar facilitador y que puede llegar a acompañar no solamente al acompañado, sino también quizás a las personas que se encuentren rodeándolo o a los estudiantes que se encuentran alrededor, esto en cierta medida retira un poco, libera de lo que es el estigma de que este niño o este estudiante carga con el ayudante para todos lados, ¿sí? Como para entender que en realidad esta persona está como para colaborar. Nuevamente, esto no quiere decir que estemos trabajando para los otros, ¿sí? No quiero que se malinterprete este tipo de cuestión, pero quizás uno puede dar una mano en ese estado y de la misma manera seguir trabajando y favorecer lo que es el desarrollo de nuestro acompañado. Les pongo un ejemplo como de los más tontos, esto se puede dar de múltiples maneras. ¿Cuál es? Me pasó que me encontré en una escuela y estábamos en un cuarto grado, era un tercer grado con un niño que había hecho permanencia, por lo que era mi segundo año con este niño. Y en este caso me encontré con que había una niña que allá por tercer grado no tenía para nada adquirido lo que es la lectoescritura, ¿sí? Y claro, en un grupo que era parte como muy abundante en personas, a la maestra como que le resultó un tanto difícil, como que no tenía tanta forma de darse cuenta de manera rápida. Entonces al momento que lo vi, me acerqué al docente y le dije: mira, ¿por qué no te fijas, fulanita? Estoy notando que tiene ciertas dificultades en lo que es este punto, ¿no? En ese momento ciertamente se empezó como que se prendió cierta señal de alarma, que no era para nada el niño con el que estaba trabajando, y esto llevó a empezar a disponer que esta niña ciertamente necesitaba apoyo, necesitaba ayuda por varias vías distintas. Yo lo que le propuse de manera muy amable a la docente, obviamente que esto fue una invitación, ¿sí? Solamente una invitación, que si ella quería podía ponerla cerca del niño con el que yo estaba trabajando y en todo caso podíamos trabajar en conjunto, en la medida que fuese posible, en la medida que esto pudiese ocurrir. Por lo que en ese punto lo que traté de hacer es descentralizar un poco la entera atención que tenía para con mi acompañado, como para que los niños puedan empezar a observar que no soy sujeto, que no es una cuestión de estigma de uno solo, sino que uno se encuentra abierto a la posibilidad de ayudar a más de uno. Y esto fue a mi entender, fue muy positivo porque luego resulta que por lo menos los niños más inmediatos en relación a la espacialidad, ¿no? Al espacio, tendían a consultarme y a hacerme preguntas con respecto a cuestiones de la escuela, ¿no? Y esto me parece que es muy importante, que es muy interesante y que puede colaborar muchísimo en lo que es la inclusión de nuestro niño. ¿Por qué? Porque en la medida que uno se encuentra al servicio de más de uno, se encuentra al servicio de todos,
esto permite en cierta medida retirar la imagen del estigma de que sos el ayudante de, ¿no? O por qué no también esto de vos sos el papá de, ¿no? Bueno, esto se da muchísimo y son determinadas, así como fantasías que se dan en relación a la figura del acompañante, ¿sí? Bien, ¿qué hora tenemos? Bueno, tenemos todavía un poquito más, así que podemos llegar a conversar alguna que otra cosita. Alice, sin dejar de cumplir la función con el acompañado, la T se puede representar ante la clase como AT, pero alguien que también toma clase con el alumno, ayudaría a mejorar el vínculo con el aula y con los docentes. Bien, bueno, yo creo que en el punto de que esto sea lo suficientemente medido, de que pueda darse con cierto balance y equilibrio, esto puede llegar a resultar positivo. Me parece que es muy importante que el acompañante terapéutico no sea una figura que esté directamente circunscripta a ese acompañado, salvo que estuviésemos hablando de un caso en donde por ahí las necesidades sean bastante más intensas y necesite de una vocación como bastante más fijada en el tiempo, ¿no? Si estuviésemos hablando de un niño que necesita de una constante marca por una cuestión de quizás de intensidad con respecto a las manifestaciones sintomáticas, en ese punto no nos podemos permitir tanto este interjuego, pero en la medida que quizás podemos ir trabajando con ese tipo de cuestiones, en la medida que pueden ir flexibilizándose, yo creo que siempre la apertura a una perspectiva más inclusiva es favorable, ¿sí? Pero bueno, esto también, como bien creo que estabas intuición, perdón, estoy muy cansado, en la medida que uno también pueda intuir este tipo de cuestiones, y que pueda observarlas, por eso la cuestión de la observación en la figura del acompañante terapéutico será central. Uno puede tomar la decisión de qué tanto abrirse o no. Siempre esto estará ligado a cada caso en particular, ¿sí? Estará ligado a cada caso en particular. Esto me trae como muchas anécdotas de distintas situaciones con distintos niños ¿no? con los que uno va trabajando. Y por otro lado, cómo uno también lo entiende, ¿no? Me pasó una vez que un nene se acercó para hacerme una pregunta, ¿no? Y era un nene como muy celoso en relación a la figura del acompañante terapéutico, y me dice, profe, porque ellos tienden a traducir todo al lenguaje de la escolaridad, ¿no? Profe, y mi nene de manera muy enojada, el niño con el que yo estaba trabajando, le dice, muy enojado, no es profe, es Fere, ¿no? Porque él me decía Fere, como para marcar, ¿no? La distancia, ¿no? Él mismo se encargaba de separarme por una cuestión, ¿no? de posesión en relación a la figura del acompañante, algo que teníamos que trabajar y trabajamos en su momento, pero ciertamente esto ¿a qué nos llevó? Nos llevó en cierta medida a que él lo que trataba es de disparar o despegar esta posibilidad de que el acompañante se encuentre abierto al trabajo con otros y que sea solamente una cuestión exclusiva. Sin duda alguna, cuando empezamos a ver esto, empezamos justamente a generar esta distancia como para poder favorecer lo que es la autonomía, ¿sí? Lo que es la autonomía. Otra cuestión que me gustaría hablar de manera muy rápida, porque el tiempo se nos pasó volando el día de hoy, realmente se nos pasó muy rápido a mi consideración, no sé a ustedes qué tan rápido se les habrá pasado. Se corresponde al acompañante terapéutico en el espacio físico de las aulas. Aquellos que hayan tenido la posibilidad de ingresar a un aula verán de que no tienden a ser los lugares más cómodos en donde trabajar, y menos si no hay un lugar o no hay un lugar preparado para la llegada de este externo, ¿no? En lo personal sí me ha ocurrido que las aulas tienden a ser lugares, son grandes, pero tienden a estar bastante abarrotados, y que por lo general la disposición del espacio se tiende a encontrar agotada. Por lo que cuando llega el acompañante terapéutico no le queda más que andar encontrando algún pequeño rincón, algún lugar en donde poder hacerse una silla, y que muchas veces no coincide con quizás con el lugar más estratégico donde debería estar a disposición del acompañado, sino más que nada una cuestión de disponibilidad del lugar físico. Esta cuestión de la espacialidad en relación al acompañante terapéutico a mí me resulta fascinante, por la simple cuestión de que estamos trabajando en inclusión y muchas veces no tenemos un lugar físico donde estar, no tenemos un lugar físico en donde entrar, y muchas otras veces no tenemos ni una silla en donde sentarnos, ¿no? Y esto habla un poco de cómo se entiende, o cómo por ahí, incluso en los tiempos de hoy, en donde la figura del acompañante está bastante más normalizada,
el acompañante terapéutico aún desde una perspectiva institucional, de una perspectiva de lugar, de una perspectiva de quizás hasta de cuestiones arquitectónicas, se ve excluido. Esto habla claramente de una cuestión de exclusión de la figura y es también una cuestión de la que debemos trabajar y es aquel lugar en donde debemos hacernos nuestro lugar. Me ha pasado más de una oportunidad de decir, medio cara rota a la señorita: señor, me voy a buscar una silla, retirarme del aula y empezar a pedir por todos lados un lugar en donde sentarme, porque ciertamente no había un lugar en donde yo pudiera estar, ¿no? Exactamente, ¿dónde cabemos? Dice Fabiana, ¿dónde cabemos? Esto, a mi entender, es muy, muy importante y nos da cierta tendencia o nos da cierta idea de en qué lugar se nos quiere, ¿no? Me pasó una vez también, disculpen la cuestión de la autorreferencialidad, pero creo que grafica, en donde estábamos trabajando, estábamos haciendo un cierre de ciclo, la figura de acompañante se estaba corriendo y estuvimos trabajando los últimos meses de manera intensiva en separar la figura del acompañante terapéutico de lo que era el acompañado en ese punto. Entonces se dispuso con los directivos y con el equipo y el acompañante terapéutico que el acompañante empieza a retirarse del aula en algunas horas, ¿sí? Empieza a retirarse en algunas horas, sobre todo en aquellas horas especiales donde el niño no tenía ningún tipo de complejidad en la realización de las tareas. Me pasó que cuando me fui a retirar, una vicedirectora me dijo una vez: y bueno, y vos te podés ir acá al aula de enfrente y estar ahí como a disposición por si algo pasa, ¿no? Resulta que el aula del frente era un aula que se encontraba abandonada con todas las luces apagadas y donde no había absolutamente nadie, ¿sí? Entonces yo entendía que debía pasar toda la hora de clase ubicado en el aula de enfrente, ¿no? Completamente alejado de lo que eran los dispositivos de socialización, donde era completamente alejado de algún otro docente con el que poder interactuar, con el que poder hablar, en ciertamente cosa que no me resultó de lo más cómodo, no de lo más cómodo, de lo más mínimo, porque a mi entender era una cuestión como bastante de exclusión, ¿no? Como bueno, te pongo en este lugar en donde no hay nadie y vos arreglate vos y tu aburrimiento, ¿sí? Por mi parte, me fui a la sala de maestros, me tomé unos mates y tenía el teléfono a disposición en caso de que el niño necesitase de mi ayuda. Obviamente que nunca la necesitó en ese espacio, porque habíamos trabajado muchísimo por 3 años consecutivos como para poder llegar a estos momentos de cierre, ¿no? Que son aquellos que se denominan como cierres de lujo. Pero esto no quita de que no haya habido, en este caso, un vicedirector, una vicedirectora, que con una simple invitación no haya tratado de trasladar a esta figura de este externo, ¿no?, al lugar más alejado del mapa institucional, ¿sí? Ciertamente que uno, cada vez que tiene este tipo de apreciaciones, uno debe conversarlo con los directivos, porque uno se encuentra trabajando en este tipo de lugares. Entonces, cuando no medio pude, bueno, no, mire, y si voy a la sala de maestros con el resto de compañeros, por favor, ¿no? Estas son cuestiones que uno también debe aprender a pelear en su lugar, considero yo, siempre con el debido respeto, ¿no? Y con la correspondiente altura que uno debería tener en este tipo de situaciones, y al mismo tiempo entender que los dueños del lugar son los que pertenecen a la institución, pero al mismo tiempo entendiendo de que este tipo de prácticas no es humano tener a un sujeto por una hora encerrado absolutamente solo porque vaya a saber qué entendimiento se tiene de nosotros, ¿sí? Así que bien, bueno, creo que hemos hablado muchísimo de un montón de cosas, todas en relación a lo que es el rol del acompañante terapéutico. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algo que quieran decir, algo que quieran, lo que sea. ¿Se entiende bien? Bien, Alicia dice: incluimos pero no incluimos como se debe. Yo creo que estamos todavía en procesos de aprendizaje, ¿no? Tenemos mucho que aprender nosotros, tienen mucho que aprender los docentes, los directivos, la familia, tenemos mucho que aprender, pero en cierta medida nosotros tenemos una gran responsabilidad en tratar de favorecer estos procesos de aprendizaje y debemos tomarla, ¿no? Debemos tomarla entendiendo que acá no hay culpable, no hay víctimas, no hay victimarios, sino que en todo caso hay gente que necesita aprender a cómo colaborar en estos espacios con otros, ¿sí? Habrá diferencias, vivencias en cada institución. Lo que debemos hacer es pelear por nuestro lugar. Exacto, concuerdo plenamente. Muy bien, Andrea, Natalia. Bien.
Veo ahí algo del trámite. El trámite es muy burocrático en las escuelas para trabajar como AT. Bien. Con esto no quiero espantar a nadie, pero el trámite es muy burocrático para trabajar en cualquier lado, no solamente en escolaridad. Tenemos los trámites de las obras sociales, eso no cambia absolutamente nada. Los trámites son exactamente los mismos. Por ahí pueden llegar a pedirnos de vez en cuando, depende esto de la obra social, certificado de alumno regular del paciente y algún otro papel. Para ingresar a trabajar en escolaridad se tiene que entregar lo que es obviamente el certificado, se tiene que entregar lo que es el currículum, se tiene que entregar, déjenme hacer memoria, se tiene que entregar para con qué equipo uno trabaja. Debe haber una nota en donde haya un equipo respaldando la figura del acompañante terapéutico. Ustedes entiendan que un acompañante terapéutico jamás trabaja solo, no trabaja de manera independiente, más no aislado, por lo que siempre debe estar supervisado, por lo que esto debe estar presente en lo que es el armado. ¿Qué más? Bueno, fotocopia del DNI, todo este tipo de cuestiones, la entrega de un proyecto, con objetivos generales, pero esto también se entrega en la obra social. En la obra social se entrega también el presupuesto, dicho sea de paso, ¿no? Bueno, y la cantidad de horas que el acompañante terapéutico va a participar en esa escolaridad. Una vez que se entrega todo esto, se debe aprobar en la obra social. Una vez que se encuentra aprobada en la obra social, nos garantizamos el pago en cierta medida, y luego esto debe ser entregado con el inicio de clases o el año anterior en la institución, para que esto sea elevado a inspección y la inspección apruebe el ingreso del acompañante terapéutico. Eso es un poco el camino burocrático que debe haber, pero en la medida que esto pueda resolverse de la mejor manera posible, no hay bastante más que esto, ¿sí? Por ahí sería interesante tener una reunión antes con algún directivo que nos haga algún tipo de bajada con respecto a lo que espera de nosotros, o por nosotros poder clarificar cuál es nuestro trabajo, nuestro rol ubicado en ese lugar, ese tipo de cuestiones. Pero la realidad es que desde el punto de vista burocrático, nada más que eso que acabo de decir. Puede que se me haya olvidado algún papel o alguna cuestión de ese estilo, pero eso sería prácticamente todo, ¿sí? Lo tenemos que hacer nosotros, se lo presentamos a la familia, a ellos, y ellos se encargan. Bien, por lo general esto queda muy, muy a disposición de cada familia. A mí me ha pasado que en todos los que han sido mis primeras ingresos en escolaridad, los papeles lo han llevado la familia. Ahora, por ahí cuando era mi segundo año de trabajo, en que ya conocía el lugar, los papeles hay que volver a entregarlos un segundo año después, ahí quizás me solicitaban que lo lleve yo, ¿sí? Porque ya conocía la escuela, conocía a los directivos, había otra confianza, podía presentarme y presentar los papeles en la administración, era distinto. Pero esto muchas veces al comienzo lo tiende a entregar la familia porque son ellos los que están haciendo el pedido, ¿no? Están haciendo el pedido, obviamente que avalado y firmado por un profesional de la salud, ¿sí? Siempre lo pide el equipo terapéutico, en las escuelas. Bueno, en este punto puede darse que haya una sugerencia, ¿no? Y cuando digo sugerencia, por favor me lo entienden como una sugerencia por parte de la escuela, que quizás este niño está necesitando un dispositivo de un agente o un acompañante terapéutico externo. O también puede ser un pedido que parta de las necesidades de la familia. Y en este caso se pondrá en ese punto esta conversación que hay entre escuela, familia y en este caso los dispositivos de salud que avalarán o no esa toma de decisión. Sí, obviamente que si esta propuesta parte de la escuela o si se llega a un consenso entre familia y escuela sería como bastante mejor, porque significa que todas las partes se encuentran adhiriendo a que la figura se haga presente, ¿sí? Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Estamos bien, ¿no? Bueno. Bueno, gente, si no hay más preguntas y estamos bien, quiero dejarles un inmenso saludo. Muchas gracias por estar, muchas gracias por participar. Y espero que la conversación, la charla, el encuentro que hemos tenido hoy le haya resultado de interés y hayan podido disfrutarlo. Por mi parte, agradecerles y bueno, y en este punto despedirme. Le dejo un saludo enorme y nos estamos viendo, nos estamos poniendo en contacto. Ya veremos. Adiós.